Corría el año de 1861. El apenas naciente Estado mexicano estaba sumido en una desconcertante situación política a causa de los conflictos existentes entre liberales y conservadores. Aunado a esta serie de vicisitudes, la falta de un verdadero modelo de nación y una deficiente administración del erario público, México no tuvo más opción que recurrir a préstamos que comenzó a realizar a principios del siglo XIX a Inglaterra, Francia y España. Ya para estos años, la deuda exterior ascendía a 82.256.290 pesos. Los distintos intereses de la élite conservadora, quienes pretendían establecer todavía una monarquía constitucional, apoyaron a estas naciones europeas para así derrocar al gobierno de Juárez. El apoyo recayó principalmente hacia los franceses, quienes eran el vínculo más directo con la resistencia conservadora europea, los cuales proponían a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Mientras tanto, en el estado de Puebla, el gobernador Miguel Cástulo Alatriste había convocado elecciones para elegir al Congreso Constituyente del estado, con el fin de crear una constitución. Las elecciones tuvieron lugar en los primeros meses de 1861. Dicha constitución fue promulgada formalmente el 14 de septiembre de ese mismo año. Al estar constituido, suscitó demasiadas desavenencias con el gobernador Alatriste, que finalmente se vio obligado a presentar su renuncia y fue elegido Francisco Ibarra Ramos como gobernador interino. Esta organización administrativa se vio interrumpida por los crecientes rumores de una intervención extranjera, la cual se vio prevista iniciaría en el puerto de Veracruz. El 17 de julio de 1861 se publica el decreto suspendiendo por 2 años el pago de todas las deudas públicas y hasta las contraídas con las naciones extranjeras. El 31 de octubre, disgustados por la suspensión de pagos, la expedición tripartita celebra en Londres una convención en la que acordaron enviar a México una expedición militar que ocupara las aduanas y posiciones estratégicas marítimas, integrar una comisión compuesta por un representante de cada potencia que se encargaría de distribuir las sumas recaudadas en las aduanas, respetar la integridad del territorio mexicano y del gobierno constituido. El 8 de diciembre llega la escuadra española al puerto de Veracruz. El 15 de este mes toma el puerto y castillo de San Juan de Ulúa, al mando del general Juan Prim y Prats, con 6.200 soldados. Entre los días 6 y 8 de enero llegan los ingleses y franceses. El 14 de enero de 1862 sale de México el representante de los 3 comisionados extranjeros, pidiéndole a Juárez una resolución al pago de la deuda. Ante esta tensa situación, el presidente Juárez tomó la decisión de mandar una comitiva que encabezó el ministro de Relaciones, Manuel Doblado, en el que está dispuesto a satisfacer las reclamaciones que fuesen justas y los invita a que pasen a Orizaba a celebrar una conferencia el 23 de enero del mismo año. El Tratado de la Soledad, firmado el 19 de febrero, constituía las bases de un arreglo entre los gobiernos extranjeros y México, partiendo del reconocimiento del gobierno de Juárez y de la soberanía mexicana sobre todo el territorio nacional. Las naciones españolas e inglesas aceptan inteligentemente dicho tratado, no así el gobierno francés, el cual rompe la Triple Alianza el 9 de marzo. El ejército francés decidió internarse en territorio nacional. Recibe refuerzos el 6 de marzo de una flota que constaba de 4.474 hombres y 600 caballos, al mando del general Lorenzes, quienes junto con el general Juan N. Almonte tienen la firme intención de entrar a la Ciudad de México. El presidente Juárez, al percatarse de la amenaza francesa, manda a sitiar la ciudad de Puebla, que era un punto esencial para el paso de las tropas invasoras. Así pues, nombra como gobernador al general José María González de Mendoza. A lo largo de las negociaciones de paz, se suscitaron levantamientos armados que apoyaban al contingente francés.
Durante el mes de abril se libraron diversas batallas en el estado de Puebla. Una de ellas se llevó a cabo el 10 de abril en la plazuela de Santo Domingo, en Izúcar de Matamoros, en donde es capturado y fusilado el general Alatriste por parte del ejército conservador. El 20 de abril llega al monte Orizaba, siendo recibido por el general Antonio Haro y Tamariz. Organiza su gobierno y nombra a Leonardo Márquez jefe de las fuerzas conservadoras. A partir del 3 de mayo, la ciudad de Puebla fue resguardada por una gruesa mancha militar, a fin de evitar el paso a los franceses, sobre todo en las cumbres de Aculcingo. De esta manera, el Ejército de Oriente es el responsable de resguardar la soberanía nacional, a cargo del general Ignacio Zaragoza, además de ser apoyado por los generales Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz, Miguel Negrete y Lamadrid. La caballería estaba a cargo del general Antonio Álvarez, la artillería correspondía a Ceferino Rodríguez y un grueso de 600 hombres al mando de Mariano Escobedo, quienes se encargarían de cerrar los accesos a la ciudad. Además de estos 5.462 hombres, el Ejército de Oriente contaba con otras 2 brigadas, comandadas por los generales Oorán y Carvajal, quienes se encargarían de hacer frente a las fuerzas conservadoras procedentes de Matamoros y Atlixco. El ejército francés avanzó a San Juan del Palmar el 1 de mayo y el día 2 tomó Quecholac, el 3 Acatzingo y el 4 estableció su cuartel general en Amozoc. La ciudad de Atlixco se encuentra al pie del Cerro de San Miguel, colindante con la ladera suroeste del Popocatépetl. Propicia un clima semicálido húmedo con lluvias durante el verano y parte del otoño. Dichas características le valieron la importancia como el centro agrícola más importante de la Nueva España durante la época colonial, pero no menos importante en la actualidad. Esta ciudad fue la antesala a las hostilidades que se perpetraron en contra del naciente Estado mexicano por parte del ejército francés, que, alentados por la suspensión del pago de la deuda que el gobierno liberal mexicano contrajo con Francia a causa de los conflictos políticos entre liberales y conservadores. El 4 de mayo, el general liberal Tomás Oorán derrota en Atlixco al general Leonardo Márquez, quien se dirigía a unirse a las tropas invasoras. Las brigadas estaban comandadas por los generales Oorán y Carvajal. Estos se encargaron de cortar el paso a las fuerzas conservadoras que, procedentes de Matamoros y Atlixco, intentaron reforzar a los franceses. La columna de Lorenzés ascendía a 5.730 efectivos, de los cuales 5.461 participaron en el ataque. Los invasores realizarían una marcha concéntrica, donde avanzarían por el Camino Nacional de Veracruz. El 4 de mayo de ese mismo año, el general Oorán combatió a los traidores conservadores de Izúcar de Matamoros, que tenían fuertes avanzadas hasta Atlixco. En esta batalla también destacaron el general Antonio Carvajal y el general Cosme Varela, con una columna de tropas en su mayor parte para poder detener todo el trance hasta el sacrificio de Márquez y los suyos. Aproximadamente este ejército contaba con 3.000 hombres. Marchó el general Carvajal hacia el casco de la hacienda La Trapera, en los alrededores de Atlixco, sobre la margen derecha del río de San Baltasar o Cantarranas, al oriente de lo que ahora es la fábrica El Volcán, y al poniente del poblado de Axocopan, con parte de la infantería dentro de las casas y demás emboscadas en los cañaverales que existían a lo largo de la pequeña cañada en que corre el río, la caballería a los flancos y la artillería protegiendo la posición. El enemigo no hizo esperar. El día 4 de mayo, como a las 3 de la mañana, se inició el tiroteo, que gradualmente se intensificaba por el impetuoso avanzar de los de Márquez. Poco a poco, el fuego se generalizó, a medida que avanzaba el día, llegando a su máxima intensidad a eso de las 8 de la mañana, en terrible ofensiva debido a la superioridad numérica del atacante, más esta temeraria acometividad hizo que fracasase el ataque.
porque con su enérgico impulso rebasaron los cañaverales donde se encontraban parte de la infantería del general Varela y a la caballería, que rápidamente se rebatieron sobre los flancos del enemigo, terriblemente fusilado entonces por los emboscados a lo largo de la cañada en la que imprudentemente se había aventurado sin precauciones. Sería aproximadamente a mediodía cuando la desbandada se hizo terrible, acuchillados implacablemente por la caballería que persiguió a los fugitivos, divididos fragmentariamente en varios núcleos, huyendo unos hacia la hacienda de Tetela y pueblo de Tepeojuma, y otros hasta el pueblo de Tochimilco a la falda del volcán. La derrota de Márquez fue conocida en Puebla, despejando la situación en que se encontraba el cuerpo de ejército de Oriente, a quien en su retirada a Puebla habían venido pisando los talones los franceses. Antonio Carvajal, como militar liberal, participó en el Plan de Ayutla y en la Guerra de Reforma. En la intervención francesa hizo campaña en el Bajío y el Occidente, siendo uno de los generales chicanos más famosos. Defendió la ciudad de Atlisco el 4 de mayo de 1862, triunfando sobre el general Leonardo Márquez, que se dirigía a la ciudad de Puebla para combatir al lado de los franceses en contra de las fuerzas del general Zaragoza. Mientras tanto, en Puebla, Zaragoza no creía que los franceses fuesen a atacar el 5 de mayo, ya que pensaban que el general Lorences iba a reconocer el terreno. Pero es probable que dicho conde pensara que tenía que atacar el 5 de mayo, porque ese día se conmemoraba el aniversario de la muerte de Napoleón, por lo que era una fecha importante para atacar. Durante la madrugada del 5 de mayo, comenzó a movilizarse el ejército francés hacia Puebla. A partir de las 5 de la mañana, se dispuso el orden de batalla. La brigada Negrete se preparó para defender los fuertes de Loreto y Guadalupe, mientras se preparaban 3 columnas de ataque. A las 10 de la mañana, el enemigo estuvo a la vista. Inmediatamente se ordenó atacar. 3 veces cargaron los franceses sobre los cerros, y las 3 veces fueron rechazados. La caballería entró en acción e impidió que los franceses se reorganizaran para un cuarto ataque. Las hostilidades concluyeron antes de las 7 de la tarde, y toda la noche los mexicanos se dedicaron a cuidar el campo de batalla. Los franceses se retiraron hacia la hacienda de los Álamos. Después decidieron replegarse primero a Mozoc y después a Orizaba. La victoria en Puebla vino a levantar el ánimo del ejército y de la ciudad mexicana. Si bien el 5 de mayo es celebrado por los ciudadanos y demás pobladores de los diferentes municipios del estado de Puebla, cabe señalar que el día 4 de mayo no figura dentro de los festejos del grueso de la población mexicana. Tal vez sea por la poca información que se tiene sobre esta gesta heroica, o por el simple hecho de enaltecer el espíritu patriótico de los propios pobladores del Valle de Atlisco. Pero lo que sí es un hecho y no se puede negar es la importancia de tener un aliciente histórico que conjunte los valores de responsabilidad, respeto, libertad y sobre todo que sirva para elevar la conciencia nacional.